31. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán. Esto no era algo que había nacido en el corazón de Abram. Quizá Dios ya le había mostrado a su padre, a Taré, que tenía que salir de ese lugar, pero Taré no pudo lograrlo. Taré no pudo ser obediente. Taré no pudo llegar a ese lugar que Dios quería que llegara su familia y su descendencia. Y dice la palabra de Dios: y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Qué feo que nosotros tengamos algo dado por Dios, una instrucción dada por Dios, y que nosotros no la cumplamos. Sea por desobediencia, sea por tristeza. Hay algunos que dicen que él no pudo salir por la muerte del hermano de Abraham, o sea, del hijo de Taré, que no pudo salir, que le fue lleno el corazón de tristeza y él no pudo concluir este viaje al cual Dios le había llamado, porque se quedó atorado. Eso no es algo que dicen las escrituras, pero lo que sí dice es que el padre tenía un destino y no logró llevar a su familia a donde él quería. Pero Dios llama a Abraham. Y Abraham, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 12, verso 2, que después del llamado le dice: ¿por qué Dios lo está llamando? Porque Dios te llama a salir de tu comodidad. Porque Dios te llama a romper con todos esos patrones que quizá viste en casa. Porque Dios nos llama a algo diferente. Dice la palabra de Dios, Génesis 12, 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Escucha muy bien. Tú te puedes quedar en la comodidad de todo lo que está pasando. Tú te puedes quedar como que a ti no te afecta cómo están viviendo tus padres, y repetir los mismos patrones y justificarte que eres como eres porque tu familia es así, porque es lo que te enseñaron. Pero si tú escuchas la voz de Dios y tú sales de esa comodidad y tú luchas para que tu mente sea transformada, para que tú seas un hombre distinto, para que tú seas una mujer distinta, quiero decirte que Dios te va a bendecir. No hay que estar contentos a veces solamente con lo que nos dicen que está bien, con lo que vemos en nuestra casa que está bien, sino hay que buscar lo que Dios quiere para nosotros. Y lo que Dios quiere para nosotros siempre va a ser muchísimo mayor que aún lo que nos puedan heredar nuestros padres. Dice el Señor: y haré de ti una nación grande. Dios quería que saliera de su pueblo, porque a partir de este hombre iba a ser Dios una nación grande. ¿Tú crees que este hombre sin hijos lo podía entender? Un hombre que no podía tener hijos, con una esposa que era estéril. Dios le hace una promesa: haré de ti una nación grande. Quizá muchos de nosotros nos podíamos haber debatido con Dios. Le hubieras dicho: sí, pues primero dame un hijo y después algo. O empezamos a condicionar a Dios, o empezamos a decirle sí, pero en tanto tiempo. Pero no fue así con Abraham. Abraham escuchó la promesa que venía de parte de Dios. Escuchó que había una vida distinta a lo que estaba viviendo. ¿Sabías que hay una vida muy distinta a lo que te enseñaron a ti? Una vida en donde no es normal que las parejas estén como está la tuya. Una vida en la que no es normal que los hijos se porten con los padres como se portan tus hijos contigo. ¿Y cómo se logra todo eso? Con trabajo, creyéndole al Señor. A veces nosotros creemos que es normal la época de rebeldía de los jóvenes. Creemos que es normal las separaciones, la puesta de cuernos, ¿no? Que el esposo ya se metió con la comadre, y la comadre con el compadre, y el tío que es esto, y el sobrino que es esto, y los borrachos en la familia, y los narcotraficantes en la familia. Y hemos hecho que todo esto sea normal para nosotros. Pero te quiero decir algo: no es normal. Pero tú tienes una mente que es normal porque creciste ahí. Por eso el Señor te dice: ¿sabes algo?
Tienes que salir de lo que has aprendido hasta ahora y tienes que dejar ahora guiarte por mi palabra, porque es la única manera que yo te voy a bendecir. Yo quiero cambiar tu mente para que te des cuenta que no es normal vivir con tanta ira, vivir con tanto enojo, vivir con tanto desprecio. Y cuando nosotros le creemos al Señor, es cuando tomamos la decisión de dejarlo todo atrás por seguirle a Él. Hebreos capítulo 11, verso 9, dice la Biblia que Abraham no vivió demasiado cómodo, que fue difícil estos cambios. Quiero decirte algo, el cristianismo no es nada fácil. Va a ser muy difícil, va a ser muy difícil comprometerte, va a ser muy difícil ser una persona que cree en los tiempos difíciles, va a ser muy difícil, vas a recibir mucho ataque de muchas personas que no creen en el evangelio, pero hay promesas de parte de Dios al final. Dice la Biblia, Hebreos 11:9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob. Imagínate, él tenía una casa, él tenía una ciudad y Dios lo llama afuera. Y no es que Dios le dijo, mira, aquí está tu casa, mira, aquí está tu carro, ahora sí sígueme. No, dice la Biblia que él la pasó mal por mucho tiempo. Se enfrentó a muchas cosas que no se hubiera enfrentado si se hubiera quedado en casa. Él vivió como extranjero. Dice la palabra de Dios que él vivió en tierra ajena. Y te vas a dar cuenta el día de hoy que cada vez que se presentaba delante de la gente decía, yo ando errante, yo ando sin casa, yo tengo que pedir permiso. Tuvo que pedir permiso hasta para encontrar un lugar para enterrar a su esposa. Él no estaba con las comodidades que podía estar en su casa, pero tenía promesas de parte de Dios. Mira, quizá para ti sea más fácil una vida cómoda, una vida en donde lo único en lo que tú estás metido con Dios es con lo que recibes los domingos. Pero Dios no quiere esa vida cómoda para ti. Dios quiere sacarte de tu comodidad. Dios quiere que te vuelvas un hombre de oración, una mujer de oración, un hombre que lee la Biblia, una mujer que sea transformada en su mente. ¿Y esto va a valer la pena? Sí va a valer la pena. ¿Va a ser todo más fácil? No. De hecho va a ser un poco más complicado en principio. ¿Por qué? Porque muchos no tienen el hábito de la lectura. Muchos tenemos un corazón malo, un corazón desagradecido con Dios, que cuando las cosas no salen como nosotros queremos, nos hacemos nuestro berrinche y nos vamos. Pero si tú permaneces, quiero decirte que vas a ver las promesas de Dios cumplidas en tu vida. Abraham padeció y vemos una de las primeras situaciones en Génesis capítulo 13, verso 7. Lo primero que pasó en él, el primer problema, el primer obstáculo cuando obedeció la voz de Dios, ¿sabes qué fue? División familiar. Lo primero, dice la palabra de Dios, Génesis 13, 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Dice la palabra de Dios que empezaron a pelear los pastores que tenía Lot y las personas que cuidaban las ovejas de Abraham. Empezaron a pelear entre ellos. Entonces ellos, como familia, como cabezas, tuvieron que tomar una decisión. Se para Abraham y le dice, ¿sabes qué? Yo no quiero problemas contigo. Un hombre sabio, eres mi familiar. Escoge lo que tú quieras. Escoge la tierra que tú quieras. Y si tú vas allá, yo me voy del otro lado. Y si tú escoges allá, yo me voy del otro lado. Entonces Lot se queda viendo todo lo que hay. Y escoge lo que a los ojos del hombre era lo mejor. Escoge la mejor tierra. La tierra donde había más agua, la tierra donde se veía que podían pastar mejor los animales, que podía crecer mejor su familia. Y escucha muy bien, el otro hombre, el hombre de Dios, decide irse del otro lado. Dice aquí en Génesis 13:11, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, o sea, toda la llanura del Jordán. Él dijo, tú me dijiste, no voy a pensar en ti, voy a pensar en mí. Tú me diste a escoger, voy a escoger esta parte. Pero Lot no contó que lo que importaba
no era la tierra que escogieras, sino que Dios estuviera contigo. Escucha muy bien. Tú no importa que salieras de este lugar y que te fueras a vivir a Las Lomas, que te fueras a vivir a Chapultepec, que te fueras a vivir a ese departamento que tienes en mente, que dices, wow, ¿cómo cambiaría mi vida? Escucha muy bien, lo que cambia nuestra vida no es el lugar en el que vivimos, es que Dios esté con nosotros. Dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 13 verso 14. Ok, Lot, tú escoges esa parte, tú crees que te va a ir bien, pero ¿qué crees? Yo tengo a Dios de mi lado, y aunque mi parte no se ve tan buena, no se ve tan fructífera, aunque mi casa no esté tan lujosa como a mí me gustaría, pero aquí es una casa en donde yo le permito a Dios gobernar, en donde todo el tiempo estamos adorando, en donde yo amo al Señor, en donde no hay nadie que me diga que no puedo tener mi tiempo con Dios. Y dice Génesis capítulo 13 verso 14, después de que Lot escogió lo mejor, dice la Biblia, y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Qué bendición saber que no depende de en dónde estoy ahorita, depende de las promesas de Dios. Lo que mis hijos van a heredar, no importa que yo tuviera la mejor tierra, no importa que yo tuviera las mejores posesiones, si yo estoy bien con Dios, el Señor va a entregar a mis hijos y a los hijos de mis hijos bendición. Y aquí estamos más que luchando por lo de nosotros. Aquí estás luchando por algo más fuerte que tu adicción. Aquí estamos luchando por algo más fuerte que tus problemas. Aquí estamos luchando por la bendición que va a venir hacia nuestros hijos si nosotros le obedecemos al Señor. Lo que está en juego aquí son nuestras generaciones. ¿Vale la pena aprender a vivir? Sí. ¿Vale la pena aprender a ser padres? Sí. ¿Vale la pena aprender a ser amigos? Claro que sí. Porque si nosotros conseguimos, escucha esto, que Dios esté con nosotros, vamos a heredar bendición. La mayoría de la gente hereda maldición. Hijos que son borrachos, como los padres que son borrachos. Padres que tienen el cigarro, el hijo que tiene el cigarro. Padres drogadictos, hijos drogadictos. Padres que son infieles, con hijos que son infieles. Y esto es el común denominador en el mundo de la gente que no conoce a Dios. Personas que dicen, yo no voy a hacer lo mismo que mi papá ni que mi mamá, y acaban siendo peor. Pero en Cristo nosotros podemos salir de esas cadenas de nuestra tierra y de nuestra parentela y escuchar la voz de Dios y ser transformados. Génesis capítulo 14 verso 14. Dice la palabra de Dios, siguiente problema. La tierra que escogió Lot era muy buena a la vista, pero cerca vivían muchos reyes que se peleaban esa tierra, y Lot acabó siendo preso de uno de esos reyes. Dice Génesis 14:14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Dice la palabra de Dios que este hombre que habitó en ese lugar, ¿qué crees? Se fue a meter a un lugar que le acarreó problemas. Mientras el otro se encontró en un lugar en el cual encontró la bendición de Dios. Yo no sé tú en qué lugar quieras estar. En un lugar que se ve muy bonito por fuera y que te traiga problemas, o en un lugar que quizá no sea lo que tú esperas, pero que Dios esté contigo. Bueno, pues Lot se encontró en aquel lugar precioso a la vista de todos, pero que le trajo problemas. Y dice la palabra de Dios que Abraham armó a sus hombres. Esto es algo increíble porque dice que armó a sus criados, los nacidos en casa, 318 hombres. Imagínate esto, 318 hombres contra el ejército de varios reinos.
Y dice la palabra de Dios que ellos ganaron. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. ¿Cuál es la clave de las batallas? ¿Cuál es la clave de la provisión? ¿Cuál es la clave de la bendición? No es escoger lo mejor de todo. No es la cantidad de gente que tú tengas. No es lo que tú veas con tus ojos. Es la clave de la bendición, caminar con Dios. Este hombre con solamente 300 pudo vencer a un ejército grande y recobrar a su familia porque, vamos a ver, porque Génesis capítulo 14, verso 19. Melquisedec se acerca a él y le dijo, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. ¿Quién entregó a sus enemigos en su mano? Dios. No fue la fuerza de Abraham, no fue la sabiduría de Abraham, fue que era un hombre que caminaba con Dios, que le creía al Señor. Y escucha muy bien, todo esto empezó a partir de que Abraham tomó una decisión, dejarse guiar por la voz de Dios. Voy a salir de la comodidad de mi casa, voy a depender de Dios, te voy a escuchar, Señor, no voy a hacer mi voluntad, sino voy a hacer Dios. Y entonces empezó a ver el respaldo de parte de Dios. Cuando tú sales de tu comodidad vas a ver el respaldo de parte de Dios. Después vemos otro problema. ¿Qué crees? Lot no se quiso quedar con Abraham. Lot se regresó a la tierra bonita. Y entonces se le aparece Dios a Abraham y le dice, Génesis 18, 17, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Escucha esto, Lot estaba en aquella tierra que Dios iba a destruir, y Dios se presentó a Abraham y le dijo, ¿sabes qué, Abraham? No te voy a encubrir lo que voy a hacer, va a haber destrucción en esta ciudad. Abraham intenta interceder por esas ciudades, pero no se encuentran las personas justas que él tanto pidió. Y entonces a mí me gusta mucho algo de este versículo. ¿Tú sabes por qué Dios escogió a Abraham? ¿Por su fe? ¿Por qué Dios escogió a Abraham? ¿Por qué Dios llamó a un hombre como Abraham? ¿Era el más fuerte? ¿Era el más inteligente? Escucha muy bien, hombre, porque esto es para ti. ¿Por qué Dios escogió a un hombre como Abraham? Dice la palabra de Dios en Génesis 18, 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios escogió a Abraham, ¿sabes por qué? Porque sabía que iba a ser un buen padre. Escuchen esto, el evangelio no es para personas egoístas. Esto que hacemos aquí no es para personas egoístas. A mí me llamaba mucho antes, ¿no? Cuando veía que las personas se iban a los grupos, que se iba el papá o se iba la mamá o se iba, ¿no? a curarse su enfermedad de alcoholismo, de drogadicción, de lo que sea, y abandonaban a la familia. Dios nos escoge, ¿sabes por qué? Porque sabe que nosotros vamos a llevar a nuestros hijos a los caminos de Dios. Y Dios te ha escogido por eso. Dios no te ha escogido para que tú tengas una grande empresa, para que tú tengas una grande casa. Dios te ha escogido para que tus descendencias capten que caminar con Dios trae bendición. Que tú seas ese maestro, que tú seas ese líder. Si no lo logras, puedes tener todo y no haber cumplido tu propósito aquí en la tierra. Dios escogió a Abraham porque sabía que iba a mandar a sus hijos y a la casa de él después de sí que guardaran el camino de Jehová. Gloria a Dios por esos padres que se esfuerzan y que enseñan a sus hijos la palabra de Dios y que oran por sus hijos y que están intercediendo por sus hijos, y que para estos padres ya no se trata de lo que yo quiero, ya no se trata de mis sueños, ya no se trata de lo que a mí me gustaría, sino se trata de poner una base para que mis hijos caminen en los caminos de Dios,
Pero mis hijos ya están casados. Bueno, entonces tu deber estar orando por ellos y estar buscando que tus hijos caminen en los caminos de Dios. Ahí no se acabaron los problemas. No solamente se enfrentó a un ejército, no solamente dejó su comodidad, no solamente tuvo problemas familiares, no solamente tuvo que ir a rescatar en una pelea a su sobrino, sino que la prueba que viene creo que es de las más fuertes. Un rey muy poderoso quiso quedarse con su esposa, quiso acostarse con su esposa. ¿Qué hace un hombre que no tiene gente que lo defienda más que su familia, con un rey y un ejército, que ve a su esposa hermosa y quiere quedarse con ella? Dice la Biblia, Génesis capítulo 20, verso 2: y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Muchos quizá podrían criticar, ¿no?, a Abraham. Ay, qué collón, ay, qué miedoso, ay. Pero Abraham sabía que quizá no tenía posibilidades con él. No sé si fue por miedo, no sé si fue por el acuerdo que había tenido con su hermana desde que salió de la tierra, que iba a decir al lugar al que llegaran que era su hermana. No sé si era su confianza en Dios, pero algo sí sé, que era un hombre que caminaba con Dios y que Dios lo guardó cuando él estaba pasando por problemas que él no podía solucionar. Quizá Abraham podía haber llegado con este rey y le pudo haber dicho: ¿sabes qué? Es mi esposa. Y lo hubieran matado como mataron a Urías y se hubiera quedado con la esposa. Pero la Biblia sí dice que aún en esta debilidad que tenía Abraham, quizá era miedo, no sé qué era lo que estaba pasando, pero dice que Dios actuó. Y escucha muy bien: lo importante en nuestra vida no es nada más estar resolviendo nuestros problemas, porque va a haber muchos problemas que estén fuera de tus manos. Por lo tanto, lo principal en esta vida es buscar del Señor, para que Él te dé sabiduría para hacer lo correcto cuando lo tienes que hacer. Y cuando no tienes tú las fuerzas para hacer cambios, que Dios actúe en tu lugar. Llega este rey, toma a la mujer de Abraham, pero Dios intercede. Génesis capítulo 20, verso 3: pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueño: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocares. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Tómala. ¿Quién quiere esa clase de amistad con Dios? Esa clase de amistad que cuando llegue alguien en contra de ti, en el cual tú no tengas ningún poder, Dios le hable y Dios le muestre cuando está haciendo algo incorrecto en contra de ti. Abraham la tenía. Abraham tenía esta relación con Dios. Abraham caminó con Dios. Abraham le creyó a Dios. Abraham salió. Abraham obedeció su palabra. Y en los momentos difíciles, cuando él no tenía nada que hacer, Dios intercedió sobrenaturalmente aún en la vida de sus enemigos. Gloria a Dios por esta clase de padre que nosotros tenemos, que cuando las cosas salen de nuestras manos, Él intercede. Abraham sabía que Dios lo había impulsado a salir de su comodidad. Él le dice en Génesis 20:13: y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre. Abraham se sentía mal por haber dejado la comodidad. Él sabía que andaba errante, él sabía que no había llegado en casa, él sabía que andaba en reinos que no tenían nada que ver con su familia, alejado de su seguridad. Pero dice la Biblia: y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo,
que en todos los lugares donde lleguemos digas, de mí mi hermano es. Aquí le está hablando a Sara. Él sabía que Dios le había llamado. Él hizo un acuerdo con Sara y dijo solamente una cosa: eres demasiado hermosa. Por favor, di que eres mi hermana. Porque él sabía que su vida corría peligro a causa de la belleza de su mujer. Dios dio favor en medio de todos los problemas. Y a mí me gusta esto, que siempre que viene un problema, él no escogió la tierra que quiso, Dios lo bendijo. Dios le dijo, no tienes la que era mejor a tu vista, pero tienes todo, incluido eso, no ahorita, pero va a ser tuyo. Y vino la promesa de Dios. Dios tuvo el problema de que fue secuestrado Lot, y después de eso Dios le bendijo y Dios le dijo, nada te va a hacer falta, yo estaré contigo. Después vino el problema de la mujer de Abraham, después vino el problema de que este rey quiso tomar a su mujer, y escucha esto, Dios utilizó también este problema para bendecirle. Dios utiliza nuestros problemas para bendecirnos. Dice la palabra de Dios, Génesis 20:15. Y dijo Abimelech, he aquí, mi tierra está delante de ti. Esto fue después del sueño. Esto fue después de que sabía quién era ese hombre que no tenía casa, ese hombre que andaba errante, ese hombre que andaba a lo mejor con el temor de que le pasara algo. Dios lo levantó y dijo Abimelech, he aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Wow. Él no pudo haber hecho eso con sus fuerzas. Y dice la palabra de Dios, y a Sara le dijo, y a mí esto fue algo que en la semana me hizo llorar, en verdad me hizo llorar. Porque una de las cosas por la cual yo oro demasiado, más por la posición en la que estamos, es por mi familia. Oro mucho por mi familia, amo mucho a mi esposa. No me gustaría que nunca nada le pasara a ella ni a mis hijos. Y dice la palabra de Dios que a causa de la amistad que Abraham tenía con Dios, escucha esto, dice la Biblia, y a Sara le dijo, he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo. Wow. Escucha esto, hombre. En vez de andar de celoso, de ay, ¿cómo estás? Y ten cuidado con esto y ten cuidado con el otro. En vez de andar pensando en qué le va a pasar a mi familia, en qué le va a pasar a mi esposa, en vez de andar pensando todo esto, dice la Biblia que si tú tienes una relación correcta con Dios, Dios va a poner un velo de protección. De tal manera que todos los que quieran hacer mal a tu esposa o a tus hijos, no se lo van a poder hacer. Qué bendición, ¿no? Yo quiero tener esta clase de relación con Dios, que Él sea mi amigo, de saber que mi familia está protegida. Yo sé que si yo estoy mal, en ese momento el enemigo arrasa, y no solamente arrasa conmigo. A mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, cuando cachaban a alguien del pueblo de Dios con idolatría, con cosas que no le gustaban a Dios, decían, ¿sabes qué? No solamente él va a ser apartado del pueblo, sino él y toda su familia. Todo lo que nosotros hagamos tiene una consecuencia para nuestros hijos. Todo lo que nosotros hagamos tiene una consecuencia de bendición o de maldición para nuestros hijos. Entonces Abraham fue un hombre que caminó con Dios, y que su amistad con el Señor hizo que su familia estuviera protegida. Génesis capítulo 20, verso 15. Y dijo Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Qué padre este momento en donde puedes escoger, en donde Dios te da la bendición, en donde Dios te da el favor con los hombres que tú necesitas para salir adelante. Yo una cosa que oro, aparte de protección por mi esposa, oro por favor. Que Dios nos llene de favor. Y Dios nos ha llenado de favor con tantas personas.
Hemos sido tan bendecidos con tantas personas. Y yo sé que no es por cómo soy yo o por cómo es mi esposa. Yo sé que es un favor especial que viene de parte de Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. ¿Abraham vivía cómodo? No vivía cómodo. Y aún así siguió creyendo. Abraham pasó por muchas cosas que tú no has pasado y tú has renegado. Abraham, aún viviendo en tiendas, no se quejaba de Dios. Y en tiendas no estoy hablando en Oxxos, estoy hablando en tiendas de campaña, en tiendas así de tela. Ahí habitaba este Abraham. ¿Y sabes algo? No renegó de Dios. Y a lo mejor tú dices, yo sí me atrevo, pero mi familia, mis hijos, ¿sabes algo? Abraham le creyó al Señor. Dice la Biblia, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob. Todo este problema no nada más acabó en Abraham, sino que también Isaac y Jacob vivieron de la misma manera. Pero dice la Biblia, hay algo que los une a los tres: coherederos de la misma promesa. ¿Sabes algo? Es bueno padecer un poco cuando tenemos una promesa de parte de Dios. Es bueno pasar tiempos difíciles cuando tenemos una promesa de parte de Dios. Y el día de hoy yo te invito a creerle al Señor. Tiempos difíciles va a haber problemas familiares. Es normal que cuando nosotros creemos en el Evangelio pasen muchas pruebas. Pero yo te invito a creer en el Dios que te puede levantar, en el Dios que te deja de bendición, no solamente a ti, sino a tu familia. Ahora, había una promesa que aún no se había cumplido. Dios dijo que iba a tener una descendencia. Había un problema, Dios ya le había dicho varias veces que lo iba a tener, pero Abraham ya tenía 100 años y aún no podía tener hijo. Hasta Génesis capítulo 21, verso 2, donde dice: y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que nació y que le dio a luz a Sara, Isaac. Verso 6. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Dios parecía que se había olvidado de esta promesa, pero Dios no se olvida de las promesas. Lo único que tenemos que hacer es seguir creyendo, seguir adelante. Vimos cuánto tiempo pasó Noé construyendo el arca. Vemos a un hombre que estuvo esperando por descendencia 100 años. Yo te quiero decir algo: vale la pena esperar en el Señor, vale la pena esperar lo que Él tiene para nosotros. No te vayas con la primera cosa que te ofrece el enemigo. No te vayas con la primera tentación, porque el enemigo se va a disfrazar como ángel de luz, se va a disfrazar como bendición para tu vida, pero te va a dejar en la ruina. Pero cuando nosotros sabemos esperar en el Señor, viene la bendición a nuestras casas. Génesis capítulo 21, verso 22. Dios llevó a una posición, escucha esto, aunque Abraham no era habitante, aunque era habitante de esa tierra y no tenía ningún puesto de gobernante, escucha muy bien. Dice la Biblia: aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército. O sea, los dos principales, el rey y el príncipe de su ejército, habló con Abraham diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino conforme a la bondad que yo hiciere contigo, harás tú conmigo, y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Escucha esto. Qué padre que podamos heredar esto a nuestros hijos. Que digan: ¿sabes qué? Nosotros sabemos que tu papá caminaba con Dios, que tu mamá caminaba con Dios. Nosotros hemos escuchado cómo Dios utilizaba a tu papá y a tu mamá. Qué padre que se pueda hablar de esa manera de ti.
Qué padre que en el lugar en el que estés habitando, no importa que no sea tu casa, como en el caso de Abraham, se te reconozca porque eres un hombre de Dios, una mujer de Dios. Estás rentando, no importa que la gente te reconozca porque eres diferente, porque Dios está contigo. Que tu casero, en vez de estarte persiguiendo, ¿dónde está la renta?, te diga, oye, puedes orar por mí, estoy pasando por este problema. Qué bendición que nosotros podamos ser de bendición a la gente. Y después viene la última y la más grande de las pruebas. Génesis capítulo 22, verso 2. Dios había prometido tantas cosas a Abraham. Dios lo había bendecido. Dios lo había respaldado. Y en Génesis 22, 2 aparece algo que Dios le pide a Abraham que parece fuera de lo normal. Dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué? Me has dado tanto, me has bendecido tanto, me has dado buen nombre, me has dado una tierra que yo puedo heredar a mi hijo, y ahora me pides a mi hijo. Esos momentos en el que Dios ve nuestro corazón, en el que ve si amamos más las bendiciones que hemos recibido de Dios o amamos al Dios de las bendiciones. Ese momento cuando Dios nos llama a hacer lo que en un principio hacíamos, nos llama a nuestro primer amor. Y dice la palabra de Dios que Abraham fue obediente, tomó a su hijo, tomó su bendición y estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios, porque él creía que Dios lo podía resucitar de entre los muertos. Dios sabía que Dios tenía el poder para hacer lo que él quisiera. Él lo único que tenía que hacer era obedecer. Y después de la prueba siempre viene la bendición, y Dios lo había visto una y otra vez. Después de esta prueba vino esta bendición, y después de la prueba de mi esposa, Dios nos dio favor con el rey, y cada vez que yo he tenido una prueba, Dios me ha bendecido. Entonces le voy a creer al Señor. Y dice la palabra de Dios que cuando él estaba a punto de enterrar el cuchillo sobre su hijo, Génesis 22, 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Wow, qué prueba tan difícil. Entregar nuestros sueños, entregar todo aquello en lo que hemos puesto nuestra confianza para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué situación tan más difícil? No muchos logran hacer esto. Escucha muy bien, la mayoría utiliza a Dios para cumplir sus sueños y no busca morir a sus sueños para seguir los de Dios. Muchos, cuando Dios le pide esa relación que tú sabes que no está bien, prefieren hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Cuando Dios te pide entregarle ese pecado que tú sabes que no está bien, tú te aferras a tu pecado, tú te aferras a tu maldad, tú te aferras a lo que está incorrecto, tú te aferras a tus sueños, a tus anhelos, a lo que tú quieres para tu vida. Y el día de hoy Dios te pide una cosa: confía en mí, entrégame tus sueños, que yo tengo algo mejor para ti. Deja de soñar en cosas tan pequeñas, porque lo que Dios tiene para ti es que tú seas de bendición, no solamente a tu hijo, sino a los hijos de tus hijos por muchas generaciones. Lo que Dios te quiere dar a ti es muchísimo más grande de lo que tú podrías obtener trabajando toda tu vida, porque tú tienes un Dios bueno. Y dice la palabra de Dios, Génesis 22, 15, después de la prueba que viene, la bendición. Génesis 22, 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová,
que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Escucha esto. ¿Qué fue lo que hizo este hombre que trajo tanta bendición a su familia? Obedeció la voz de Dios. Algo tan sencillo como hacer lo correcto. Cuando Dios te dice no hagas esto, algo tan sencillo puede hacer que tú tengas la bendición para tus familiares, para tu descendencia, para tus hijos, o el no hacerlo, que te pierdas de esa bendición. ¿Vale la pena ser fieles a Dios? Claro que sí. Génesis 23:3. Muere la esposa de Abraham. Una prueba terrible para este hombre. Una prueba en la que a nadie nos gustaría pasar, la muerte de un ser querido, más de una esposa. Y dice la Biblia, y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a todos los hijos de Ed diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré a mi muerta delante de ti. Abraham, por lo que leemos, estaba dispuesto a pagar lo que sea, de tal manera que él tuviera un lugar para sepultar a su esposa. Y dice la Biblia, y respondieron los hijos de Ed a Abraham. Escucha esto. Él era extranjero, pero escuchen qué concepto tenían este hombre. Dice: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Escucha muy bien. Tú quizá en tu familia nadie cree en el evangelio, quizá en tu colonia nadie cree en el evangelio, pero la gente se va a dar cuenta que tú eres un príncipe de Dios entre ellos, que tú eres una princesa de Dios entre ellos. Y aquellos a los que le tenías miedo, aquellos que eran tus enemigos, dice aquí la palabra de Dios: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepultarás a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. ¡Wow! ¡Qué clase de favor de parte de Dios! Y todo a causa de que este hombre caminaba con Dios, obedecía al Señor. Qué increíble la vida de este hombre. ¿Por qué hizo todo lo que hizo? ¿Por qué padeció? ¿Por qué fue un hombre de a de veras? Cuando he visto a tantos hombres que cuando vienen los tiempos malos salen corriendo y salen llorando. ¿Por qué este hombre permaneció haciendo lo correcto? Aunque le estaban quitando a su esposa, siguió creyendo. Aunque su familia se estaba dividiendo, siguió creyendo. ¿Qué era lo que tenía este hombre? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Hebreos capítulo 11 verso 10. Porque este era un hombre que fue fiel hasta el final. Porque era un hombre que mostró la gloria de Dios delante de todos, aún de sus enemigos. Porque era un hombre que sobresalía entre todos. Aquí está la respuesta. Hebreos 11:10. Porque esperaba la ciudadanía que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Sabes por qué este hombre fue fiel? Porque no tenía sus ojos en lo que estaba aquí en la tierra. Tenía sus ojos en las promesas de Dios. Escucha muy bien, hermano. Si tú empiezas a poner tus ojos en las cosas terrenales, cuando vengan tiempos difíciles, vas a salir corriendo, llorando. Pero si tú pones tus ojos en las cosas que son eternas, escucha muy bien, vas a poder ser fiel aunque nadie te vea. Vas a poder ser fiel en esos tiempos de tentación. ¿Por qué? Porque tus ojos están en agradar a Dios. Apocalipsis 21 verso 5 dice la palabra de Dios algo en lo que tú y yo tenemos que poner nuestros ojos. ¿Me pueden apoyar con el teclado, por favor? ¿Vale la pena hacer lo correcto? ¿Vale la pena guardarnos de toda la maldad? ¿Vale la pena no ser parte
de esas pláticas vulgares de aquella gente que conocemos? ¿Vale la pena la burla de aquellos que nos ven como aleluyos? ¿Vale la pena? Dice la Biblia: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Quién dice? El que venciere. Hay algunos que ni peleando están. Hay algunos que ya se entregaron a su pecado. Hay algunos que se están endureciendo. La Biblia dice: el que venciere, ese será mi hijo. Yo seré su padre toda la eternidad. Yo le sustentaré. Yo le guardaré de cosas de las cuales él no se puede defender. Yo seré su protector. Yo le voy a bendecir de una manera que nadie más le puede bendecir. Los recursos que vienen de mi parte son muchísimo mayores que los recursos que vienen de parte del enemigo, porque la bendición que viene de parte de Dios no añade tristeza. No tienes que abandonar a tu familia para conseguir eso. No tienes que hacer lo malo para conseguir eso, porque lo que viene de Dios perdura. Y lo que viene del pecado, eso no perdura. Eso tarde o temprano el enemigo va a regresar por lo que es suyo. Y escucha muy bien: el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, gente que tiene relaciones fuera del matrimonio, hechiceros, idólatras, los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice la palabra de Dios que todas aquellas cosas que quizá para ti eran normales, son personas que no van a heredar el reino de Dios. Dice la Biblia, y empieza, a mí me llama mucho la atención con las primeras dos tipos de personas que empieza. Dice la Biblia: pero los cobardes, escucha muy bien, si tú no le crees al Señor, si tú tienes miedo de decir lo que tienes que decir por no ofender a los demás, no entrarás. El segundo tipo de personas, dice los incrédulos. Tú puedes estar viniendo aquí, pero si tú no le crees al Señor y empiezas a hacer lo correcto, y empiezas a ser de bendición, y empiezas a traer esos cambios a tu vida y a la vida de tus familiares, no entrarás. Dice la Biblia: ni los abominables, los que hablan perversidad, ni los homicidas, ni los fornicarios, hechiceros, idólatras, ni los mentirosos, nadie de ellos entrará. Ellos tienen su parte en el lago de fuego. Yo el día de hoy te invito a que salgas de tu tierra y de tu parentela, a que salgas de todo lo que te han enseñado, y empieces a caminar los caminos del Señor, y empieces a creer lo que el Señor dice. Empieces a vivir la vida que vivió Abraham, una vida de fe, una vida de confianza, una vida que aunque todo esté mal, tú sigas adelante, porque tienes tu esperanza en el Señor. Yo te reto el día de hoy a que salgas de tu comodidad, a que estudies la Biblia, a que te pongas de rodillas, hasta que a que luches por esa debilidad que tú tienes, hasta que seas fortalecido. No te quedes como estás. Vale la pena luchar, vale la pena apartarse del mal, vale la pena hacer lo correcto. Yo me acuerdo en la universidad cuando mis amigos me decían: Yoshi, ¿estás seguro? Oye, has cambiado mucho, solamente se vive una vez, aprovecha tu juventud, diviértete. Y me acuerdo cómo veía todas las cosas muy distintas, y me di cuenta que la vida no se trataba de divertirme, se trataba de hacer las cosas diferentes. Y ahora puedo ver en mi familia que valió la pena. Y sé que cada decisión que tomo por Dios, tarde o temprano, voy a ver que vale la pena. Vale la pena creer en el Señor. Vale la pena hacer lo correcto. Ponte de pie ahí en tu lugar. Cierra tus ojos. Y el día de hoy Dios te está llamando a vivir una vida de fe, una
una vida guiada por su palabra, una vida en donde Él te reta a hacer cosas que quizá nunca antes se han hecho en tu familia, pero que traen bendición. Él te invita a romper todos esos patrones, esas cosas que son normales en las familias, y te invita a que tú heredes bendición, pero es una lucha que tú vas a tener que enfrentar. Ahí en tu lugar levanta tus manos y dile: Señor mi Dios, quiero seguir tu voz. Quiero tener este tipo de relación contigo como la que tenía Abraham, que en medio de sus problemas tú lo ayudabas. Pero entiendo que Abraham era un hombre obediente, cosa que yo no lo he sido. Era un hombre que creía en medio de los problemas, cosa que a mí me ha faltado. Y es por eso que el día de hoy te pido perdón. Te pido que quites este corazón de piedra, este corazón incrédulo, y lo cambies por un corazón nuevo, un corazón que te pueda creer, un corazón que pueda creer tu palabra, un corazón que pueda entender lo que me dices, porque estoy atento a tantas cosas del mundo y las cosas que vienen de parte tuya no las entiendo. Y el día de hoy yo creo que tú tienes la capacidad de cambiar mi corazón por un corazón en el cual puedas reposar tú y me puedas guiar y me puedas enseñar lo que tengo que hacer y lo que no. Padre, conviértete en ese Padre que necesito, en ese Padre que me guía, en ese Padre que me ayuda, en ese Padre que me aconseja. No quiero arruinar mi familia. No quiero decirle a mis hijos: nadie me enseñó a ser padre, nadie me enseñó a ser madre. No quiero repetir esos patrones que han venido estando en mi familia. Yo el día de hoy quiero ser libre en el nombre de Cristo Jesús. Dile ahí en tu lugar: quiero ser libre de esta mala manera de vivir. Quiero ser libre de lo que todo el mundo cree que es normal. Y quiero creer tu palabra. Quiero confiar en ti. Quiero memorizar todo lo que tenga que ver contigo. Quiero aferrarme a ti. Quiero que entre tú y yo haya una buena relación, Señor. Perdóname de mis pecados. Y si tú vienes por primera vez, quiero decirte que hace más de 2000 años Jesús sabía que ibas a llegar a este punto de tu vida, este punto donde te ibas a dar cuenta que no puedes solo, que no puedes sola. Y Él murió en la cruz del Calvario para perdón de tus pecados, porque dice la Biblia: la paga del pecado es muerte. Y tú deberías haber muerto, pero Jesús ocupó tu lugar para que tú seas libre y puedas vivir una vida llena de bendiciones. Lo único que tienes que hacer es creer en el Evangelio, aferrarte a la palabra de Dios y dejar que Dios sea tu Padre, tu guía y tu líder a partir del día de hoy. Si tú lo quieres recibir como tu Señor y tu Salvador, ahí en tu lugar dile: Señor Jesús, te entrego mi vida. Haz tu voluntad en ella. Te pido perdón por todos mis errores, por lo malo que he hecho, por el dolor que he causado y el dolor que he permitido que me causen. Te entrego mi corazón. Soy tuyo, soy tuya. En el nombre de Cristo Jesús.